Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos a un invitado de una trayectoria que deja agotado realmente cuando uno lee su vida, que es Jorge Arrate, un dirigente político, pero que además tiene estudios de Derecho, de Economía en la Universidad de Chile, en la Universidad de Harvard, y fue ministro de los presidentes Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Además ejerció funciones diplomáticas, fue candidato presidencial en la elección de 2009, fue director del Instituto para el Nuevo Chile en Holanda, donde publicaban una interesante revista plural que he tenido el gusto de consultar. Y Jorge Arrate, la verdad es que es, además de un político activo, un gran escritor. Tiene la memoria de la izquierda chilena, tiene novelas, libros de cuentos, y tiene 2 tomos de sus memorias, que realmente está muy bien escrito. Hoy lo hemos invitado, se lo dije, para hablar del primero, porque queremos invitarlo para hablar del segundo en su minuto. Con viento a favor, volumen 1, del Frente Popular a la Unidad Popular, publicado por LOM Ediciones. Jorge Arrate, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, pues. Oiga, primero, ¿cómo decidió escribir su memoria? Yo se lo agradezco como historiador, porque realmente para nosotros, cuando una persona con su trayectoria decide escribir un libro así, nos abre una mina de oro de información. Yo sé que es así, aunque la memoria, y usted lo sabe también, no es un libro que provoque una atracción inmediata a los lectores. Yo creo que el que escribe memoria está siempre pensando en aportar a lo que será la reconstrucción de la historia en los años por venir. A mí me apasiona mucho escribir ficción, pero no he escrito, pero no soy una persona particularmente dotada, no soy un narrador profesional, no estudié literatura, en fin. Entonces encontré en el género memoria un intermedio, diría yo, porque como comentábamos antes de comenzar, la memoria no es necesariamente la verdad, si es que la verdad histórica existe perfectamente. Las memorias son arbitrarias, son selectivas, entonces tiene algo de juego también el escribir una memoria. Ahora, usted usa además un estilo que yo lo encontré relativamente original, porque la memoria al uso es muy cronológica. Uno podría decir, va del año 1 hasta el año que sea. O sea, en este caso sería del Frente Popular a la Unidad Popular, pasando gobierno por gobierno. Usted de repente toma un hito, el que sea, y eso lo manda a la Unidad Popular, a tiempos de la Concertación, a tiempos de Pinochet, y se va y se queda ahí 10, 12, 15 páginas y después vuelve. ¿Cómo hizo eso? Que yo lo encontré realmente muy interesante, muy fascinante, además porque nos iba adelantando temas, después volvíamos. Me gustó esa forma de... Bueno, lo hice intencionalmente. El libro tiene un hilo cronológico, como lo dice el título, porque abarca un espacio de tiempo largo, incluso desde antes que yo naciera, porque yo sostengo que mi memoria contiene parte de las memorias de mis padres y de mis abuelos. Mi memoria, pero contada o vivida por ellos. Entonces, cuando yo hablo del Frente Popular, por ejemplo, yo no había nacido.
para el frente. Nací durante el gobierno. No había nacido el 38. El 38, nací el 41. Bueno, entonces intencionalmente rompí porque me gusta más el ir y venir, da más flexibilidad, creo que hace más grata la lectura, y el escritor se aventura más en ese ejercicio, ¿no? Y yo escribo, la verdad, porque me produce placer hacerlo, no por obligación. Está muy bien eso. Voy a partir con una cosa cronológica, eso sí, cuando hablas de tu niñez, tú tuviste una formación que tú llamas expresamente en 2 ocasiones privilegiada en Viña del Mar, que te permitió ser bilingüe en la práctica, hablar inglés, cosa muy rara entonces en Chile, y hoy día menos rara, pero sigue siendo excepcional. Y por otro lado, estuviste en el, así lo dice, primer foco de luz de la nación, en el Instituto Nacional, y la verdad es que efectivamente eso da una formación de altísimo nivel para un Chile donde la mayoría de la gente no terminaba ni la enseñanza media. Entonces, ¿cómo recuerdas esos años escolares y cómo te marcaron para el resto de tu vida? Efectivamente, como tú dices, yo creo que en mi educación yo fui privilegiado, no así en mi condición social. Mi familia era una familia de clase media, que vivía a palos con la águila, como se decía en esa época, o a 3/4 y un repique, ¿no? Eran formas de decir que era todo muy al justo, muy ajustado. Así que no provengo de una familia rica, privilegiada en ese sentido, pero sí privilegiada por la línea paterna en lo intelectual, ¿no? Por mi padre, que llenaba la casa de libros, y yo heredé su biblioteca. Entonces tengo también, imagínate que además mi mujer es escritora. Una entonces, destacada escritora. Claro, premio nacional, bueno. Llámele el título. Sí. Así que los libros a veces nos terminan ahogando. Yo tuve ese privilegio, ¿no? Desde chiquitito crecer hojeando los libros, mirando los libros, leyendo. Y eso fue mi padre y mi abuela, ¿no? Que está bien destacada en el libro. Así que fui en ese sentido privilegiado. El inglés, como tú dices, me ayudó mucho en mi vida, porque era una cosa más o menos singular. Yo recuerdo, y esto creo que está en el segundo tomo, pero yo recuerdo que después del golpe militar, en uno de mis viajes a Cuba, donde estaba Beatriz Allende, de quien yo era muy amigo, me convencieron allá que yo me fuera a coordinar toda la campaña por los derechos humanos, para salvar gente que estaba condenada o que estaba presa o desaparecida, en fin. Y que me fuera a la oficina que se estaba estableciendo en Roma. Entonces, un amigo me dijo, yo no estaba muy dudoso, porque era un momento de mi vida, que es cuando termina este volumen, en que yo tuve que decidir, ¿no? Y tomé la decisión, en realidad, que me llevó a dedicarme enteramente a la política. Porque tenía muchas posibilidades. Tenía la posibilidad de volver a terminar mi doctorado en Harvard, porque había dado los exámenes, y eso duraba 5 años. Estábamos en el 4º año. Yo los había dado el 69. Entonces tenía beca, podía irme allá a escribir mi tesis. Me decían, puede estar todo el tiempo que quiera. Tuve ofertas de organismos internacionales, pero al final opté por eso. Y me acuerdo que este amigo, tratando de convencerme, me dijo, mira, ¿cuántos compañeros hablan inglés? Pocos,
Casi ninguno, pues, me dijo. ¿Cuántos hablan francés? No, le digo, pero yo no hablo francés. Bueno, pero entiendes y te das a entender. Bueno, en fin, entonces el inglés para mí fue muy importante. Mi abuela materna, me acuerdo que me molestaba con que estudié el inglés, y cuando me fui, nos vinimos a Santiago por razones económicas de mi familia, que pasó un momento muy difícil. Nos vinimos a Santiago y yo entré a mediados de año, un privilegio también, por la vía de amigos de mi abuela materna, que ya estaba muerta, al Instituto Nacional. Y ahí mi abuela siempre me decía, mi otra abuela, no pierda el inglés, no pierdas el inglés. ¿Hasta cuándo? Joder, pues. Pero efectivamente fue un capital. Ahora tú ya en el Instituto Nacional ya empiezas a tener ideas políticas que tú dices que vienen por el lado del papá, más racionalistas, filo radicales. ¿Qué influyó en ti? ¿Alguna figura política relevante? ¿Alguna lectura? ¿Algún profesor? ¿Cuáles son los elementos decisivos para...? La familia de mi padre era una familia laica, masónica. Mi bisabuelo, Heriberto Dicuán, fue una figura cultural en Valparaíso, porque era una familia de Valparaíso. Ellos vivían en el Recreo, entre Viña y Valparaíso, cuando recién estaba comenzando el Recreo y era un lugar como de parcelas, ¿no? Mi abuelo fue muy amigo de Arturo Prat, mi bisabuelo. Hay un poema de él, porque él era dramaturgo, nunca vio publicadas sus obras, pero yo tengo los libros escritos a máquina con sus obras de teatro, que eran del tipo comedia, ¿no? Y él escribió un poema dedicado a Arturo Prat, que es muy bonito. Bueno, esa fue la gran influencia que yo tuve, ¿no? La influencia de la familia laica, de un padre laico pero tolerante, muy tolerante, porque era masón, murió grado 33 de la masonería, mi padre. Y bueno, yo lo vi en la iglesia cuando yo hice la primera comunión. Media apócrifa la primera comunión. Yo hice la primera comunión y mi padre estaba ahí, ¿no? Entonces aprendí de él eso, pero también aprendí ese elemento laico que pesó mucho en mi generación. Entonces en el Instituto Nacional nos hicimos un grupo, yo iba allá, en el instituto, iba con mi padre, cuando ingresé al instituto 13 o 14 años, y íbamos todos los miércoles o jueves con mi padre a la asamblea Pedro Aguirre Cerda, que era la principal asamblea del Partido Radical, que funcionaba ahí en la calle Catedral, en un local, a las reuniones de asamblea. Y yo era un cabro chico que miraba y veía estos grandes oradores radicales, ¿no? Que el radicalismo que era tenía toda una tradición. Había, por ejemplo, Inolvidable, y además tuve un contacto estrecho con ella en un par de años ya en la universidad, Ana Eugenia Ugalde, que era una oradora. Yo no he visto otra mujer. Si uno oye los discursos de Levita Perón, yo creo que era mejor la Ana Eugenia Ugalde, era extraordinaria. Bueno, pero había otros, Carlos Morales, Isidoro Muñoz Alegría, en fin. Ahí aprendí. Y en el Nacional había un inspector, que era un estudiante de Derecho. Los inspectores en el Nacional vivían ahí. El Nacional... Gente de provincia, ¿o no? Gente de provincia que venía y les daban el alojamiento a cambio de algunas horas de inspectoría. Y él, Patricio Valdés se llamaba, era radical en aquella época y me indujo a ciertas lecturas y formamos un grupo de estudiantes secundarios radicales. ¿Te acuerdas de algunas lecturas que te hayan marcado ahí o en los años posteriores? Mira, me acuerdo de un libro que es completamente pasado de moda, que se llamaba Historia del Socialismo, de
un señor Max Beer, que estaba en la biblioteca del instituto y por eso lo leí. Pero yo creo que ese libro es, no recuerdo bien si es anterior a la Revolución de Octubre, no me acuerdo. Leí, por ejemplo, me marcó mucho en la memoria, en los anales de la Universidad de Chile, leí bastante a Valentín Letelier. Ya, ahí tú lo nombras, sí. Y tenía Valentín Letelier una columna, se llamaría hoy día, publicada en el diario El Ferrocarril o en uno de los diarios del siglo XIX, que se llamaba Los Pobres. Los pobres, en La Ley me parece que lo publicó. O en La Ley. Y me acuerdo que ese terminaba diciendo: la causa de los pobres es la causa del radicalismo. Así es. Muy bonito. Valentín Letelier fue socialista porque en el Congreso Radical de 1906 él derrotó a Enrique Maquiver. Con la tesis del socialismo de Estado. Sí, del socialismo de Estado, que era un socialismo light, digamos, pero pertenece a la familia socialista. ¿Y cómo fue tu paso a la Universidad de Chile? Porque parece como que como que fuera a pasar a lo que sería hoy día quinto medio, o una sucesión natural, pasar del Instituto Nacional a la Universidad de Chile. Sí. ¿Y por qué a Derecho? Porque tampoco era claro que debiera ser Derecho tu carrera. Fue Derecho porque a mí me gustaba la política ya. Y uno pensaba en esa época que para participar en la política había que ser abogado. Por lo menos había una corriente que pensaba esto, casi todos eran abogados. Sí, claro. Entonces entré a Derecho y di el bachillerato. Existía el bachillerato en aquella época, antes de era la prueba de aptitud académica de entonces, pero... ¿Te fue bien por lo que vi? Me fue muy bien, aunque yo era un alumno, cuando llegué al Nacional, fui un alumno que pasó por momentos bien complejos cuando estaba en segundo medio, lo que sería segundo medio hoy día, porque química y física casi quedo repitiendo, pero me salvé. Bueno, y después fui para arriba, ¿no? Hasta que terminamos en el último curso de letras, lo que sería el cuarto medio de hoy día. Ahí tenía compañeros, por ejemplo, Antonio fuimos compañeros con Antonio Escármeta. El escritor. Sí. De ardiente paciencia. Sí, y era él escritor, ya era escritor y era teatrista, Antonio. Mariano Aguirre, que fue un crítico literario que murió, que fue un crítico literario del diario La Época, muy destacado, y un editor destacado también yo creo que de Planeta, que estuvo muy vinculado a lo que se llamó la nueva narrativa chilena. En fin, muy buenos amigos. Juan Facuse, que es notario hasta hoy día, uno de mis grandes era amigos tu partner ahí. En toda mi vida. ¿Ah? Era tu partner, por lo que vi ahí. Era sí, tu, gran amigo. Gran amigo. Perfecto. Hasta hoy, gran amigo. Volveremos sobre tu estudio y tu labor política, que ya se viene muy, muy importante. Hacemos un pequeño alto y seguimos conversando con Jorge Arrate. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Jorge Arrate a propósito de su libro Con viento a favor, del Frente Popular a la Unidad Popular, el volumen 1 de su memoria. Jorge, quiero hacer una trampa yo, pero te quiero dejar desde ya invitado para conversar el volumen 2 más adelante. Yo encantado, ya. Alejandro. No lo he leído, pero lo voy a leer porque si es tan entretenido como lo hacemos sin falta. Así que muchas gracias por eso. Entonces, más adelante estaremos con el volumen 2. Te quería hacer dos preguntas sobre la universidad. Una, Ricardo Lago era presidente del centro de alumnos. ¿Tienes algún recuerdo? Bueno, Ricardo Lago era del Instituto Nacional, fue presidente de la Academia de Letras del Instituto Nacional, fue el que dirigió, pero digamos, Ricardo estaba en cuarto medio cuando yo entré a primero medio al Nacional. Así que
alcanzamos apenas a rozarnos ahí. Pero después, cuando entré a la universidad, a primer año, a la Escuela de Derecho, levantamos la candidatura de Ricardo Lagos. Generalmente el presidente del centro de alumnos era de cuarto año. De Ricardo Lagos al centro de alumnos, y ganamos, ¿no? En un memorable momento. Lo que era, en ese momento no era una novedad, porque los radicales ganaban siempre el Centro de Derecho de la Universidad de Chile. Y lo ganaron conmigo cuando yo, ya en cuarto año, fui candidato, gané la elección, pero fui también el último presidente radical, claro, porque siendo presidente dejé el grupo universitario. Ahí se produjo la crisis cuando el Partido Radical adhirió al gobierno de Jorge Alessandri, después de las parlamentarias del 61. Así es. Claro, y eso llevó a un sector a... Así es, nosotros siempre fuimos un sector de izquierda en la juventud radical. Había compañeros como Julio Estuardo, Aníbal Palma, que eran de cursos, ya habían salido de la escuela, estaban en la juventud, ya eran abogados, y formábamos parte de ese grupo de izquierda, y había un grupo de parlamentarios que también tenía una postura de izquierda y que se les conocía como los guatemaltecos. Yo creo, no estoy seguro, que por la posición que habían tenido el 54, por el golpe contra la intervención norteamericana contra Arévalo y Arbenz, claro, en Guatemala, que fue una grosera intervención americana en contra de gobiernos que hoy día calificaríamos de progresistas, ¿no? Ahora, Ana Eugenia Ugalde, que era guatemalteca, terminó fuera también del radicalismo, fue parte de la campaña de Allende el año 64, y otros siguieron, como Carlos Morales, pero siempre ya cuando el Partido Radical se ubicó en la Unidad Popular era un triunfo de los guatemaltecos. Ya. Ahora, hay un segundo tema relevante ahí, que tú destacas mucho en tu libro. Cuando tú estás en la universidad se produce el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista, y eso tiene un impacto muy grande en América Latina y específicamente en Chile. ¿Cómo lo vivieron o qué impacto tuvo en la década del 60? Porque tú también hablas de la década del 60 como una época decisiva, no solo acá, sino que también en África, en Europa. La Revolución Cubana fue para mi generación un acontecimiento extraordinario, ¿no? Yo diría que es uno de los hitos en la vida política de esa generación. Provocó un tremendo impacto. No nos olvidemos, Alejandro, que los principales actores de la Revolución Cubana no eran marxistas-leninistas declarados, y probablemente no eran marxistas-leninistas, sino que eran nacionalistas de izquierda, tenían una idea vaga del socialismo. Me refiero básicamente al movimiento 26 de julio, que encabezaba Fidel Castro, Ernesto Guevara, y me refiero al directorio revolucionario estudiantil de José Antonio Echeverría, que hoy día clasificaríamos como partidos latinoamericanos antiimperialistas, latinoamericanistas, reformadores radicales, si tú quieres. Algo parecido al APRA o al Partido Socialista Chileno. Claro. Tal es así que nosotros los socialistas, yo sigo, aunque no estoy en el partido, me sigo siempre considerando socialista, nosotros los socialistas apoyamos la guerrilla de Fidel Castro antes de su triunfo.
cuando había otras miradas en la propia izquierda que consideraban que este era un grupo de pequeños burgueses aventureros, ¿no? Bueno, así que para los socialistas, y yo ya a esa altura todavía no era socialista, pero estábamos en los años en que ya nos íbamos. La Revolución Cubana fue el 1 de enero del 59, y nosotros nos fuimos el 58, 59, 61 del 60 o 61 del Partido Radical. Yo fui como independiente, candidato a presidente de la FECH, del FRAP, y el FRAP, que era el socialista y comunista, y ingresé, cada uno lo hizo individualmente, pero la mayoría de todos aquellos que nos fuimos del radicalismo, que fue una decisión muy grande, más de la mitad del grupo universitario radical en Chile. Ahora, en Chile había pocas universidades entonces, así 8. que era Concepción y Santiago y la Chile, que era nacional. Pero el GUR se partió por lo menos por mitades. Y eso es muy sorprendente, porque nunca nos entramos como grupo, ni haciendo peticiones, pero nos fuimos encontrando por ingresos individuales en el Partido Socialista. Entre el 62 y el 64. Sí. Vamos a ir a eso porque hay una parte importante en ese tema. Te quería leer una parte de tu libro que es bien fuerte, que nos muestra la miseria de Chile a mediados del siglo XX o un poco después de los años 50. Quienes mejor entendían la necesidad de esa reforma eran los dirigentes vecinales de la legua, que sufrían con máximo rigor las desigualdades sociales. Era una época en que numerosos niños no usaban zapatos ni todos los hogares consumían suficientes proteínas, en que las villas del cinturón urbano carecían de pavimento y a menudo de alcantarillado, iluminación pública o agua potable. Es bien fuerte y tú nombras algo en algunas partes que en Puente Alto te encontraste con la pobreza entre urbana y rural, pero yo tengo la impresión, estamos en el 2023, marzo de 2023, y resulta que a veces se nos olvida lo miserable que fue Chile hace 6, 7 décadas, 5 décadas. Termino con una cosa, el programa de la Unidad Popular decía, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición. Es muy fuerte lo que era Chile en esos tiempos, a propósito de esta efervescencia revolucionaria, deseos de cambio y otros. Es muy fuerte, y lo era ya. Bueno, hay una primera levantamiento de la condición alimenticia y de salud de la población chilena, lo hizo Allende. El 39. Claro, en su libro La realidad médico-social chilena. de Chile, en que da estadística, y es la primera vez que alguien toma... Me parece que tú citas la primera frase no me acuerdo. Chile tiene la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo. Bueno, y efectivamente yo cuando nos vinimos de Viña del Mar, nos fuimos a vivir a Puente Alto, y ahí hice yo 10 años maravillosos de formación, ¿no? Tanto por el contacto que tuve con la naturaleza, que yo no conocía, los árboles, los animales, porque era una parcela donde vivíamos, como por lo variopinto que era el vecindario, ¿no? Yo siempre he quedado marcado por la idea de que uno tiene que tratar de vivir en lugares que sean heterogéneos. Y nosotros vivíamos en este lugar muy heterogéneo, donde iba desde campesinos muy pobres hasta familias de clase media a 3/4 y un repique, como te dije. Y ahí mis padres comenzaron con un criadero de aves. Bueno, pero la calle era empedrada. La calle nuestra era empedrada. Yo tenía que caminar 1 kilómetro para llegar a la carretera, a tomar el bus. Pero ahí jugábamos pichanga. Ahí y terminábamos con las rodillas llenas de las costras en las rodillas. Jugábamos pichanga y las pichangas eran muy democráticas. Ahí jugaba el que llegaba. El que iba pasando, ¿no? Entonces pasaba gente del barrio y a veces éramos
15 contra 15, otras veces 5 y 5, pero siempre jugando pichangas que uno llegaba exhausto. Último en gol la gana. noche, el último gol gana. Y ahí había cabros que jugaban a pata pelada. A pata pelada. Que eran de algunos campesinos que eran medieros en alguna de las parcelas, en fin. Bueno, yo creo que sí, que a mediados y América Latina era así. Ahora, lo que ocurre, Alejandro, es que yo digo sí. O sea, es evidente que hemos ido superando esa condición de miseria básica que había, pero no totalmente, si todavía tenemos un alto porcentaje de personas que viven en condiciones deplorables. Que no debiera ser. Así es. Pero lo que ha ocurrido también, y lo apunto con nuestra sociedad, es que los seres humanos no solo nos medimos por la satisfacción de nuestras necesidades, también nos medimos por el grado de desigualdad que hay en una sociedad. Los seres humanos nos comparamos unos con otros. Y en esa comparación, si bien en el tiempo la línea de base se ha ido superando, desde ya todo el mundo tiene un celular, hoy día, ¿no? Zapatos, sí. Se ha ido superando. La diferencia absoluta de condición económica se ha ido también ensanchando, porque hay una acumulación grande de la riqueza. Los más ricos respecto de los... Tú nombraste a Allende, así como de refilón, y te quería preguntar por Salvador Allende, porque una de las cosas que creo que logra tu libro es mostrando a la persona Salvador Allende y al líder político Salvador Allende. Y yo creo que un chileno del siglo XXI tenga más afecto por Allende o menos, más o menos por la Unidad Popular, le ha llegado un monumento de Allende que impide conocer al personaje. Y yo creo que tú logras hacernos ver al personaje. Y te quería preguntar por el Allende pre-1970 o hasta la elección de 1970, porque fue candidato el 52, 58, 64, 70. Desarrolló Chile, y la izquierda particularmente, lo que podríamos llamar el allendismo, sí, que era más que el socialismo, sí, que el comunismo. Por otro lado, tú dices, y eso es lo que me gusta, dices que para ustedes Allende era viejo, cuando no lo era. Tenía 60 años, pero no era una persona así que ya tendría que haber sido para la casa. Entonces, me parece que hay un trato ahí. Allende es una figura que hoy día es de otro nivel. ¿Cómo lo veían ustedes a Salvador Allende, candidato, político, senador? Y lo último que digo, y tú dices, Allende iba a todas partes, era un orador notable que hablaba para 50.000 personas y para 5 gatos en la comuna más perdida de Chile. Yo aprendí, una de las cosas que aprendí de él es eso, y me tocó ejercerlo en una interna del Partido Socialista hace 89, y después en la candidatura presidencial del 2009, a mí me tocó llegar en el primer caso a un lugar donde había una persona, en una convocatoria en Coyipulli, no recuerdo en qué parte del sur de Chile, y yo hablé igual, y en la presidencial guardo un recuerdo muy grato de una proclamación en Talagante, en la plaza de Talagante, en que... La zona de mi suegra. había 5, 10, yo en la glorieta de la plaza, y 5 o 10, y empezó a llover a chuzo. Y sacaron sus paraguas y estaban ahí. Se quedaron, y yo hice como si estuviera hablándole al Estadio Nacional. Fue muy... porque sentí que lo que estaban haciendo era una cosa muy emotiva, muy fuerte. Mira, Allende era un ser humano, obviamente, y claro, a la gente que no conocemos pasamos a tener imágenes estatuarias, ¿no? Pero nosotros, yo lo admiro mucho hasta hoy día, pero también lo admiraba cuando él estaba vivo. No solo admiro al señor que está en la estatua, porque
en el tiempo en que yo fui muy cercano a él, que es un tiempo breve, porque había una diferencia de edad de más de 30 años, yo era amigo de sus hijas. Y por ahí lo conocí cuando yo fui candidato a presidente de la FECH. Él fue al viejo edificio de la FECH, donde después habló como presidente electo desde el balcón, 4 de septiembre. en la Alameda. Ahí en el patio central de esa vieja casa de baldosa, ¿no? Ahí yo fui proclamado candidato a presidente de la FECH, me proclamaron Allende y Bolodia. ¿Ah? Entonces, ahí fue mi primer contacto con él, aunque lo vi antes, creo que relato ahí cuando lo vi antes una noche que entré junto con Aníbal Palma y con 2 amigas a un restaurante que había en Santiago, no recuerdo el nombre, pero era famoso porque servían, es un común antecedente de la gastronomía peruana, el pisco sour catedral lo servían ahí, era de este vuelo. Y vamos entrando y Aníbal me dice, mira quién está ahí. Y ahí lo vi yo por primera vez físicamente, era Allende, ¿no? Que estaba con un grupo de amigos. Bueno, él era muy humano en sus gustos, sus pasiones, pero el tipo tenía una firmeza, uno se sentía seguro con él. Antes de ser presidente, ¿qué le aportaba Allende a la izquierda chilena? ¿Cuál era su Yo creo que había en el Partido Comunista y en el Partido Socialista grandes figuras como en el Partido Socialista Raúl Ampuero, por quien yo siento una enorme respeto y admiración. Era secretario general del partido cuando yo ingresé al Partido Socialista. Raúl Ampuero, una figura verdaderamente carismática. Había en el Partido Comunista Corbalán, Millas, Bolodia, en fin. Pero Allende era una figura que no era una figura partidaria. La diferencia entre Allende y los otros, Raúl era un gran socialista y sus batallas dentro del Partido Socialista fueron épicas, ¿no? Y su presencia en el Senado, fue presidente de la Comisión de Defensa del Senado mucho tiempo, era uno de los pocos que se preocupaba de los militares y de las Fuerzas Armadas, Raúl Ampuero. Bueno, pero el problema era cómo llegar a la sociedad, a los que no eran socialistas, no eran de izquierda, ¿no? Y Allende era Allende. Hacemos una pequeña pausa, estamos conversando con Jorge Arrate, volvemos en unos minutos. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Jorge Arrate conversando sobre su libro Con viento a favor, del Frente Popular a la Unidad Popular. Tomo uno de sus memorias. Unidad Popular, tú dices que el día más emocionante de tu vida fue el 4 de septiembre de 1970. Y me llama la atención una reflexión que dices, no nos podíamos plantear la posibilidad del fracaso, pero que a veces como que esto como que no andaba. El primer año fue bueno, la gente apoyaba, ganaron las municipales, se aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre, pero de repente cuando las cosas iban mal como que no se podían plantear la posibilidad de fracaso. ¿Cómo fue esa ambivalencia entre el éxito, por ejemplo, de Allende en las Naciones Unidas y los problemas internos? No, bueno, había claramente un desajuste entre lo que era la imagen y proyección de Allende y del gobierno de la Unidad Popular en el exterior con lo que comenzó a ocurrir en Chile, determinado por distintos factores. Yo creo que hay factores que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones económicas. Yo creo que no se estuvo fino en ciertas cosas
de la economía. El gobierno de la Unidad Popular trabajó y con razón con una mirada muy keynesiana de echar adelante la economía, porque había capacidad ociosa, por ejemplo, en todo nuestro sector industrial. Y hubo un impulso por la vía del aumento salarial, de la demanda, que activó las empresas y las llevó al límite de producción. Entonces, por eso el primer año fue muy exitoso. Pero el punto es que ahí, por ejemplo, en economía, cuando tú llegas a ese límite, tienes que meterte en qué necesidades de una empresa satisfacen otras empresas. Y ese crecimiento se cierra al nivel de la más baja. Por ejemplo, el transporte. ¿Podía responder el transporte a ese crecimiento de la economía? O sea, había problemas en el transporte, había problemas que significaban más importaciones porque había que traer más materias primas para algunas industrias, porque había que traer más maquinaria, más repuestos, en fin. Yo creo que ahí hubo desajustes, pero también comenzó la actividad de la oposición y de la derecha, ¿no?, que contribuyó de gran forma, a mi juicio, a afectar la economía chilena de una manera intencionada. Esto es muy polémico, pero es lo que yo pienso. Pero y de la democracia cristiana también a partir de fines del 71. Porque yo ahí tengo una cosa, porque la visita de Fidel Castro para mí es decisiva. Es recibido como fue el Papa Juan Pablo II en el 87, o sea, una visita espectacular. Pero las consecuencias son más complicadas. Las protestas en las calles, la marcha de las cacerolas vacías. El propio Fidel dice, he visto al fascismo desplegarse en las calles. Él creía que no tenía calle la derecha. Lo ve. Se va Fidel Castro y la democracia cristiana, no el Partido Nacional, anuncia la acusación constitucional contra José Toá. Y por otro lado, esta excesiva adulación o admiración hacia Fidel Castro hace ver a muchos que si la patria del socialismo o el primer territorio libre de América Latina es Cuba, no vaya a ser Chile una dictadura como la cubana. Entonces yo creo que ese es un momento neurálgico del gobierno de la UP para la oposición. Yo creo que Fidel se quedó demasiado. Estuvo largo, ¿eh? Como su discurso. Muy largo. Yo te voy a decir por qué me recuerdo que estuvo largo. Porque yo lo conocí, fue la primera vez que estuve con él, después estuve varias veces, pero lo conocí en La Moneda, en la recepción que le ofreció el presidente Allende, como corresponde a un jefe de Estado, y donde estaba además François Mitterrand. Que nos lo pescaron mucho. Bien poco. Habíamos almorzado. Allende me invitó al almuerzo en La Moneda con Mitterrand, Gaston Dafer y Claude Stier, que eran los miembros de esa delegación, que venía con Mitterrand, que era secretario, había reconstituido el socialismo francés en ese momento, y que venía porque también quería sacarse una foto con Allende y Fidel. Bueno, entonces, al día siguiente yo viajé a China. En la primera misión chilena, comercial chilena a China, en que íbamos 3 personas. El jefe de la delegación era Ernesto Torrealba, que era el encargado de comercio exterior, y donde firmamos el primer contrato de venta de cobre de Chile a China. Esto fue, por cierto, antes habíamos restablecido relaciones con China, antes de que Nixon y Kissinger dieran el paso, ¿no?, para poder entenderse con China. El gobierno de la Unidad Popular lo hizo. Yo creo que nos fuimos Marco Polo porque habría terminado China comprando cobre de todas maneras, así que no estoy diciendo que hayamos abierto este mercado, pero sí llegamos, fuimos los primeros en llegar al mercado chino. Bueno, y estuve en China 10 días, porque el viaje era muy largo y la vuelta también era muy larga, había que cambiar
en Vancouver o en Seattle, irse hacia escala en Tokio, parábamos en Hong Kong, tremendo. Entonces, tuvimos 10 días en China, en Pekín y en Shanghái, y cuando volví todavía estaba Fidel. ¿Ah? Todavía estaba Fidel. Estaba en su casa. Ahora, yo recuerdo el Estadio Nacional, la despedida de Fidel, y que hace él un gran discurso, como siempre, y Allende hace un gran discurso. Muy buen discurso. El que anticipa que solo acribillándome a balazo. Pero además dice en un momento que yo consideré que era una cosa que estaba pensada sobre todo hacia nuestros compañeros y amigos cubanos. Dice, yo no soy un mártir. Claro. Yo no soy un... No tengo carne de apóstol ni tengo sangre de mártir. No soy un luchador social que cumple una tarea. La tarea que el pueblo me diera. Qué bien, hombre. Eso dijo, ¿no? Así es. Eso me acuerdo. Así es, así es. Bueno, y que marcaba una cierta diferencia, porque había una cosa ya muy épica en la mirada cubana, ¿no? Y como ocurre con todos los grandes procesos, ha ocurrido históricamente, estos procesos tienden a imitarse porque son vencedores. Pasó con la Revolución de Octubre. Entonces se hizo un modelo universal y el marxismo terminó eslavizado, como digo yo, terminó en la tradición zarista. Lo que dice François Furet, el embrujo universal de octubre. Claro, que terminó hasta los papeles de Marx y Engels, en buena hora, los sacaron de Alemania, Kamenev y Zinoviev, y los llevaron a Moscú, donde están los originales. Pero eso es el símbolo de un marxismo que se hizo eslavo. Se petrifica. Y la tradición eslava es una tradición, es Gengis Khan, es el zar. Entonces, Allende representaba una cosa distinta y eso lo defendió hasta el final. Es muy admirable cómo Allende defiende su punto de vista frente a una América Latina que está en la imitación del ejemplo cubano. Jorge, quiero que nos cuentes un poco un proceso que te tocó vivir en primera persona, que fue el paro de los trabajadores del Teniente entre abril y junio del 73. Se cumplen 50 años de ese hito este 2023, pero tú estabas en Codelco, fuiste ministro de Minería un breve tiempo. Sergio Vitar dice que ese fue como un preanuncio del 11 de septiembre. ¿Qué nos puedes decir de ese evento? Mira, vivimos con Sergio Vitar, él vivió esto, era ministro de Minería, fue 3 meses ministro de Minería, porque después fue de Vivienda, me parece, y Pedro Felipe Ramírez lo acusaron constitucionalmente a él. Entonces, y a Luis Figueroa. Allende hizo el cruce y puso a Vitar en Vivienda y a Pedro Felipe Ramírez en Minería, porque tenía que haber alguien de la izquierda cristiana en el gabinete. Allende era un político muy cuidadoso de los equilibrios. O sea, el Ministerio de Minería, yo no sé si lo digo ahí, pero el Ministerio de Minería era su ministerio de ajuste. Sí, el que tuvo más ministros. Tuvo 11 o 12, bueno, yo fui uno, pero por 24 días. Pero si tú miras, el único ministro de Minería que duró fue Orlando Cantuarias, que tuvo 1 año y medio, ¿no? 16 meses. Bueno, pero con Sergio no teníamos la misma visión, creo yo, y por lo demás los relatos también muestran eso. Yo primero consideré esa huelga completamente injusta. Fíjate que se había aprobado una ley para darle a todos los trabajadores de Chile un reajuste, no recuerdo cuánto era, 10%, no sé, muy bajo porque se estaba tratando de enfriar la economía, de que hubiera menos inflación, etc. Y sobre ese 10%, los sindicatos del Teniente dicen, nosotros
pedimos un 41% más. Claro, era como un doble reajuste. Un doble reajuste en que la parte doble era 4 veces el reajuste que se había acordado para todos los chilenos. ¿Por qué? Porque había una cláusula de los convenios colectivos. Sí. Bueno, no recuerdo bien. Y ellos se van a la huelga por esto. Con diría yo, la complicidad, con el acuerdo de los dirigentes sindicales socialistas, comunistas y radicales, creo que había uno. Bueno, empieza esta huelga y ahí comienzan líneas, porque hay quienes dicen, bueno, aquí hay que sentarse y hay que negociar. Yo era de la línea que no había nada que negociar. No sé. Ahora al final ya era un tema político y ya estábamos en el año decisivo, ¿sí? Era el tema de fondo. Pero además, Alejandro, no se podía negociar porque eso era innegociable. Si tú les dabas no el 41, les decías ya, le vamos a dar un 10 más, abrías una puerta para no sé cuántos más. Entonces, eso no solo no era justo, sino que era... Y eso yo creo que se metió muy bien ahí los sectores que estaban por derrocar al gobierno, por desplazarlo. Se metieron muy bien en esa huelga y empezaron a sustentarla, a sostenerla, y nosotros a quebrarla. Esa fue la línea de Codelco. El tema está narrado acá en este libro, recomendamos su lectura, Las Memorias de Jorge Arrate, y lo dejamos invitado desde ya para el tomo 2. Jorge, te quería pedir una recomendación del libro antes de terminar. ¿Qué te gustaría compartir? ¿Una lectura que sugiera o que estás leyendo? Tú eres un gran lector, así que... Soy un gran lector, pero fíjate que en los últimos años, diría yo, me he trasladado mucho a la lectura de revistas, de artículos, de digitales, en fin. ¿Qué nos recomiendas? Pero recomendaría un libro del comienzo del siglo XX. ¿Cuál? Romain Rolland. ¿Ya? Creo que está ahí en las memorias. A mí me impactó mucho Juan Cristóbal. Perfecto. De Romain Rolland. Lo dejamos anotado entonces. Te agradecemos habernos acompañado en esta ocasión. Ha sido una muy agradable conversación y te regalo un libro, La Guerra Civil de 1891, un momento dramático también. Es un libro mío. Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos. Muchas gracias. El Centro de Estudios Bicentenario. Alejandro, me lo vas a tener que firmar. Te lo voy a dedicar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Y nos vemos nuevamente. Muy bien. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. Que estén muy bien. Hola, soy Alejandro San Francisco. ¿Cómo están? En Historia, Libros y Banderas de esta tercera semana de marzo queremos recomendar este libro, Las conversaciones de Carlos Altamirano con Gabriel Salazar, que en la práctica son las memorias de este destacado político socialista, figura clave en la crisis de la democracia en Chile entre 1965 y 1973, secretario general del PS del 71 al 73 y luego uno de los más relevantes dirigentes de la renovación socialista en el exilio. Creo que es un libro muy importante que tiene la ventaja de ser conversado con un historiador relevante, crucial, como es Gabriel Salazar. Obviamente hay algunos temas que son discutibles. Por ejemplo, aparece un poco licuada la posición más extrema de Altamirano durante el gobierno de la Unidad Popular y sus problemas con el presidente Allende, pero es evidente que conocer la vida de este líder socialista es relevante más aún en un año en que se conmemoran 90 años de la colectividad. Gabriel Salazar, conversaciones con Carlos Altamirano. Nos vemos, que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.